escudriñando su palabra a los 25 días del mes noveno del año 2021 del calendario gentil. Continuamos con este estudio llamado Evidencias contra Pablo de Tarso. Este correspondería a la tercera parte y con el número 5, en el cual vamos a ver cómo Pablo se contradice a sí mismo. Vamos a la siguiente lectura de las Escrituras, lo que es relativo a si Pablo de Tarso nos pregunta o le pregunta a la mal llamada iglesia de Gálatas, capítulo 3, verso 2, y les pregunta así: esto solo quiero saber de ustedes. ¿Recibieron el Ruach, el Espíritu, por las obras de la ley o por el oír con fe? Bueno, vamos a escudriñar sobre esta pregunta que hace Pablo de Tarso. Los invitamos a que abran sus Biblias para poder estar en la misma sintonía. Aquí mismo se hace una pregunta: ¿las obras en la ley justifican o no? Bueno, en esta pregunta que acabamos, previa a esta de leer, en la que le pregunta a los Gálatas si recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe, él está sugiriendo que esto se recibió por haber escuchado con fe, ya que es de todos conocido que Pablo de Tarso fue el supuesto apóstol, el emisario de dar el mensaje de la fe, definiendo, según en el propio concepto de Pablo de Tarso, fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Se ha dicho de paso que este es una definición diferente al concepto hebreo, ya que para el concepto hebreo es emuná, que es tener fidelidad, lealtad por lo verdadero, por la emet, la verdad del Todopoderoso Creador, por lo que es digno de seguir. Pero siguiendo en el contexto de la definición de Pablo de Tarso, es decir, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, siendo él el emisario del mensaje de la fe sin obras, entonces es que hace esta pregunta induciendo a pensar a su auditorio que fue por fe que el Ruach del Padre, el Espíritu del Padre Todopoderoso Creador, lo habían recibido por solamente creer y no por haber ejecutado o puesto en marcha las obras de la ley o Torá, conocido por muchos de ustedes como mandamientos del Todopoderoso Creador. Vamos a seguir desarrollando para entonces que nosotros mismos estemos en condiciones de tomar una postura respecto de esta pregunta. Y dice en Romanos 2:13, porque no son los oidores de la ley los justos ante el Altísimo, sino los hacedores de la ley los que serán justificados. Bueno, como estamos viendo, de aquí mismo se desprende que él se está contradiciendo, dado a que de todos conocido que es el emisario de la fe, y que en la pregunta anterior en Gálatas 3:2 está induciendo a pensar que solamente por haber oído con fe se recibió el Espíritu. Sin embargo, ahora en la lectura de otra carta escrita por Pablo de Tarso, en Romanos capítulo 2, verso 3, ahí él mismo está diciendo que los que son solamente oidores de la ley no son los justos ante el Altísimo. Entiéndase por justos aquellos que hacen lo correcto. En Isaías también nos dice que justos son seguidores de verdades. Y la única verdad que puede haber es la palabra del Todopoderoso Creador. Y su palabra está ordenada en su ley, llamada en el mundo hebreo Torá. No hay otra cosa que podamos hacer nosotros correctamente, sino aquello que el Altísimo nos ordenó,
hemos comentado que la moral del ser humano es muy subjetiva, dado a que para lo que usted puede ser bueno, para otra persona no. De ahí que los seres humanos tengamos tantas controversias y tengamos que acudir tanto a los tribunales para poder redimir nuestras diferencias y sea un tercero el que resuelva por nosotros con criterios previamente establecidos. Pero esto es parte de la sabiduría humana. No obstante, los creyentes obedientes fieles al Creador sabemos que debemos de regirnos indiscutiblemente solamente por su palabra, porque solamente ahí hay sabiduría, hay verdad y por lo tanto prosperidad. Luego entonces, el mismo Pablo de Tarso, el mismo emisario de la salvación solo por fe y no por obras, es el que nos está diciendo que los que hacen lo correcto, los que son agradables ante el Altísimo porque hacen lo recto ante sus ojos, no son solamente aquellos que están escuchando de continuo la ley del Altísimo, sino los que hacen las obras de la fe, los que están los que son hacedores de la ley del Altísimo, de su Torah, lo cual nos hace entender claramente que entonces sí debemos de tener obras. De aquí que hemos comentado que el mensaje o evangelio de Pablo de Tarso, llamado por él mismo así como mi evangelio, según él dijo en por lo menos 3 de las cartas de su autoría, entonces decimos que si él siempre refutó que cumpliéramos con obras, y luego en otros libros o en otras cartas propiamente dicho, como este que estamos diciendo, que aquí él está diciendo que los justificados serán los que hacen las obras de la ley. Luego entonces tenemos 2 mensajes diferentes. Tenemos una estrategia que bien pudo haber sido en un contexto, voy a decir que la ley es fiel y verdadera y que hay que seguirla. Mientras que en otro voy a decir que no. Esto trae como resultado la confusión, lo cual aquellos creyentes, mas no obedientes, solamente creyentes, dan por hecho que solamente hay que creer en que el Todopoderoso Creador existe, que envió a su Hijo, que murió y resucitó por nuestros pecados. Entonces, creerán que solamente con esto agradan al Todopoderoso Creador, lo cual no es así de ninguna manera. Pero los más cómodos a esto se inclinan y quizás esa fue la estrategia de Roma, del enemigo, del Todopoderoso Creador y de los humanos. ¿Por qué? Porque de esta manera, al crear confusión, hemos dicho en los capítulos anteriores, de haber dicho Pablo de Tarso siempre mensajes en contra de la ley o Torá del Creador, este hubiera sido expulsado, mínimo, de Israel a los primeros momentos. Quizás lo hubieran apedreado, lo hubieran matado mucho tiempo antes por estar predicando en contra de la Torá. De ahí que, entonces, el mensaje, como dijimos en el primer capítulo de este estudio, fue muy sutil al introducir verdades combinadas con mentiras, lo cual da como resultado la confusión y aquellos cómodos toman lo que menos esfuerzo va a implicar en sus vidas. Pero con esto estamos demostrando, hay una evidencia más, de que el mismo Pablo de Tarso se contradice a sí mismo. Y todo lo que no es consistente, todo lo que no es congruente, sino contradictorio, esto no puede ser útil para ningún discípulo. Tenemos que basarnos en lo más cercano a verdades que estén sólidamente basadas en la palabra del Altísimo. Ahora bien, ¿qué sigue diciendo Pablo de Tarso? Ahora en Gálatas 2:16 nos dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en el Mesías. Nosotros también hemos creído en el Mesías para ser justificados por la fe de Yeshua
y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. Vemos más aún como aquí nuevamente él dice sí, luego no, y acá nuevamente dice no, no vas a ser justificado por las obras de la ley. Que no acabamos de leer en Romanos 2:13, que dice que no son los oidores de la ley los justos, sino los hacedores. Y estamos escuchando, sí, señores. Usted podrá creer que escuchó mal, pero no es así. Vaya a la lectura de lo que usted ha llamado Biblia y compruebe por usted mismo que el libro a los Gálatas, la carta propiamente dicho a los Gálatas, capítulo 2, verso 16, es cuando dice que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en el Mesías, porque no es por obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Vemos nuevamente una mezcolanza de ideas, una retórica totalmente rebuscada, contradictoria, que dicen que dijo Pedro, que en la segunda carta de Pedro, que los escritos de Pablo eran difíciles de entender, más aún por aquellos indoctos e inconstantes que no entenderían esto para su propia perdición. Sin embargo, si usted es honesto, por lo menos con usted mismo, entenderá que de todo el contexto de las escrituras, lo más difícil de entender son justamente los escritos de Pablo de Tarso. ¿Por qué? Porque sus mensajes no son consistentes, son contradictorios. Ahora bien, aquellos que no escudriñan, ni siquiera leen, tienen poca relación con el Todopoderoso Creador, se basan en un amor muy ligero, entonces son presas fáciles de quedarse solamente con aquello que creen entender y siempre será en torno a su zona de confort y por lo tanto tomarán aquello que diga no tienes que hacer nada excepto creer en Jesús, propiamente dicho Yeshua, como el Mesías que vino a redimir a aquellos que se habían perdido. Ahora bien, ¿qué sigue diciendo Pablo de Tarso ahora en la carta de Romanos 2:15? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio del Altísimo. Ahora, dice en Romanos 2:6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces, si nos vamos de Romanos capítulo 2, desde el verso 5, está reprochando y diciendo, por tu dureza, tu corazón que no se arrepintió, estás atesorando para ti mismo ira para el día de la ira, en el justo juicio del Altísimo, en el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Nuevamente, Pablo está contradiciéndose. Si es por obras, no es por obras. Vamos ahora al capítulo del mismo Romanos, capítulo 11, verso 4. Mas, ¿qué le responde el oráculo divino? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. ¿Qué es eso? Eso son obras. Los que no doblaron sus rodillas ante los Baales necesariamente están manifestando obras. No es solamente que dijeran, no, es que nuestra fe solamente es por el Todopoderoso Creador, tenemos mucha fe. Pero no quedó ahí, sino que ellos ejecutaron obras tendientes a demostrar que su lealtad, su obediencia era solamente al Todopoderoso de Israel. Y esto mismo lo cita Pablo de Tarso, refiriéndose a las escrituras del Antiguo Testamento. Y sigue diciendo en el verso 5, de la misma suerte pues se han salvado en este tiempo algunos pocos que han sido reservados por el Altísimo según la elección de su gracia, y si por gracia, claro está, no por obras, de tal suerte la gracia no fuera gracia. Hemos explicado en este canal
que se les recomienda mucho que no se casen con una sola versión de Biblia. Para los que esto les parezca nuevo, sí, no solamente existe la versión Reina Valera. De esta misma existen varias ediciones en varias fechas, pero aún tenemos muchísimas más versiones, desde las más modernas como las traducciones a la lengua actual, como la versión Oso, Juneman, como otros que han traducido de manera independiente a su versión, como Diego Ascunce, como Joseph Álvarez, entre otros, ¿no? Muy interesantes. Y hay diccionarios, el Strong, ahí está la versión y la interlineal. Les sugerimos que para que puedan tener un conocimiento a profundidad de las escrituras, primero que nada es en oración rogar permiso al Todopoderoso Creador para leer su bendita palabra, rogando ser guiados con su ruaj, con su espíritu bueno, mediante el único que puso por buen maestro y buen pastor, Mashiach Yehoshua de Nazaret, por su nombre correcto en hebreo, Yeshua, contracción en arameo, y conocido por el mundo occidental como Jesús el Cristo, lo cual es un término greco-romano que no corresponde a la realidad del judío hebreo Yeshua de Nazaret. Ok, entonces cuando tú empiezas a tener una oración para suplicar permiso para leer su palabra, ruegas perdón por los pecados que hemos cometido y rogando la guía del Ruach HaKodesh, del Espíritu mediante Jesús, Yeshua el Mesías, tú ya vas a ver las cosas de una diferente manera. Tú vas a rogar que te abra el entendimiento. Mismo Yeshua así dijo, y les abría el entendimiento para que pudieran entender. De tal manera que tú vas a empezar a interesarte en tener varias versiones de las escrituras y conociendo el contexto de toda la escritura, empezando por el principio que es el Antiguo Testamento, de esa manera podrás tener un panorama general y estar en condiciones de poder entender qué es lo que no es correcto en esa edición de las escrituras. ¿Por qué? Porque de acuerdo a quien traduzca y no conozca muy bien los hebraísmos, no conozca la cultura, el entorno del pueblo hebreo israelita, puede fácilmente caer en el error y hacer caer a otros. Por eso la recomendación. Bueno, ahora ya que tanto hablamos de fe y de obras, sí quiero manejar un ejemplo para que podamos tener una mayor comprensión de este tema tan interesante. Miren, en Génesis 26, desde el 4 al verso 5, cuando todavía no se había dado la ley o Torá a la humanidad, al menos no en el sentido como lo hemos leído, que se dio a través del siervo Moisés. Pero claro que ya habían ordenanzas. Esto lo corrobora la lectura que acabamos de citar, Génesis 26:5, en el que dice que el Todopoderoso Creador se agradó de su siervo Abraham y lo consideró un justo por cuanto anduvo en todas sus leyes, reglamentos, estatutos, ordenanzas, mandamientos. Desde ahí ya existían, por supuesto. Él es el mismo de ayer, hoy y siempre ha dado órdenes a su creación. Rápidamente les digo, el primero fue: no comerán del árbol del conocimiento del bien y el mal. Otro, cuando Caín es enjuiciado por haber matado a su hermano Abel, ahí es claro de entender que también había el mandamiento de no matar, sino entonces cómo sería juzgado por algo que él no tenía conocimiento que no debía de hacer. Y así nos pudiéramos ir sucesivamente hasta llegar al punto de la ley o Torá que se da al pueblo de Israel por medio de Moisés. Esto es lo que ya empezamos a llamar las obras de la ley. En Deuteronomio 28, el Todopoderoso Creador le dice a su pueblo que lo acababa de sacar de la esclavitud de Egipto y le dice: bueno, mira, yo hice un pacto con tu antepasado Abraham, yo le dije que le iba a dar una descendencia
muy numerosa. Le profeticé que iba a estar en esclavitud por determinado tiempo y luego sería libre. Es entonces cuando el pueblo gime por la esclavitud a la que estaba sometido, le ruega al Creador que los libere y envía a un libertador, un profeta, Moisés. Es así como el Padre cumple con su promesa de liberarlos y entonces les dice, bueno, yo he cumplido, parafraseando lo que dicen las Escrituras. Dice, yo ya cumplí, los liberé del yugo, ahora ustedes son libres, están en condiciones de elegir si se van en pos de los ídolos de las naciones, que habían muchas, o me siguen a mí como su todopoderoso Creador. El pueblo dice, por supuesto, que es a usted a quien seguimos, ¿ok? Entonces el Padre, entonces vamos a fijar normas de conducta plasmadas en una Torah o ley. Y en Deuteronomio 28 dice, para quien las obedezca va a tener bendiciones. Y hace una lista de todas las bendiciones que pueden tener, que a grosso modo son ser próspero, fructificar en todo lo que hagas, si le obedeces. Si no se le obedece, entonces sería la ausencia de bendición, maldición. Entonces el pueblo dice, sí, amén, obedeceremos. Es aquí cuando se da un pacto que en hebreo es llamado Brit. Ese pacto se da entre su pueblo y el todopoderoso Creador. Entonces le dice, como tú has querido tomarme por tu todopoderoso Creador y estás haciendo un pacto conmigo, entonces tienes que cumplirlo. Yo te voy a dar la tierra, te voy a bendecir, pero si tú no cumples, una de las maldiciones será que te expulsaré de la tierra para que te vayas entre todas las naciones como expulsado. Bien, de esta manera es que entonces empiezan a darse las obras de la ley. Desafortunadamente, Israel no cumple con ese pacto y no se hacen tardar las consecuencias de su pecado, ya que conforme a 1 de Juan 3:4, pecado es no cumplir la ley, es infringirla y trae consecuencias. De esta manera, el Padre había previsto que hubieran ciertas ofrendas para redimirse del pecado. Entonces, ya todos conocemos el tipo de ofrendas que el Todopoderoso, bendito sea para siempre, pedía de su pueblo. La intención era que Israel fuera luz y sal a las naciones para que de esta forma la humanidad que viera un pueblo tan bendecido voltearan y se preguntaran cómo es que este pueblo está tan bendecido, a qué obedece. Entonces ellos conocieran que es porque el único todopoderoso Creador estaba bendiciendo mucho a su pueblo en guerra, en alimentos, en todo tipo de situaciones, en salud. ¿Por qué? Porque él está obedeciendo. Entonces, esto era un ejemplo, era luz para las demás naciones. Y al momento en que las naciones se convirtieran a ellos, la humanidad tenía una esperanza de salvación y de una vida en paz y prosperidad. Tristemente, Israel se convierte a ellos, a los ídolos de las naciones. Es entonces cuando el Todopoderoso Creador envía profeta tras profeta a exhortarles a que cumplieran con el pacto que se habían comprometido tanto sus padres como ellos, o bien dejaran de ser el pueblo del Altísimo Creador y con ello dejar de ser los bendecidos del Altísimo. Ante esta situación, ellos volvían, algunos, a reivindicarse y a volver a cumplir con las leyes del Altísimo. Dándose el momento en el que se hace tan extensivo el pecado, se olvidan tanto del Todopoderoso Creador, quien él tristemente en su palabra dice, es que cuando los bendecía, eran tan prósperos israelitas que se olvidaban de mí. Llegaban al extremo de que con esa bendición que les daba, con eso iban a ofrecerle a sus ídolos. Les ofrecían oro y plata de lo que yo les daba. Pero entonces yo los castigaba y ellos volvían a gemir, a rogarme que los perdonara y los bendijera. Y esa ha sido la historia
de la humanidad y tristemente de Israel. Entonces es así como la casa de Israel, el norte, llamado también Efraín o Samaria, son expulsados, como lo hemos dicho en capítulos pasados, son expulsados de su tierra de Israel para ir por los 4 puntos de la tierra y se va en calidad de divorciada del Creador. Decíamos que el libro de Oseas así lo está anunciando. Ahí usted puede dar lectura para una mayor comprensión del tema. Ahí también, interesantemente, el Padre hace una promesa de perdonarnos, y aquel que le había dicho ya no eres mi pueblo, ya no eres mi esposa, un día le iba a decir pueblo mío. Y para esto iba a enviar a un redentor, ¿sí? El todopoderoso Creador nos iba a redimir, nos iba a perdonar, y que la opresión que han tenido otros pueblos muy violentos contra su pueblo elegido, Israel, estos pagarían por eso que le han hecho a su pueblo, pero que los liberaría de ese yugo de una forma que no se necesitaran ni guerras ni armas. Y esto nos hace pensar definitivamente en Yeshua, el Mesías, que vino, como dicen ahí, como una ovejita de forma pacífica, que no se escuchaba sus gritos, como estaba en la profecía de Isaías. Y el pueblo de los judíos esperaban un Mesías hasta la fecha, esperan un guerrero, alguien de armas, de mucho poder en ese sentido bélico. Y pues está profetizado, ahorita se me perdió la cita, puede ser entre el libro de Nahum o de Habacuc, en donde está ahí muy, muy clara esta profecía del Altísimo. Pero a esto quiero llegar, a que se hace necesaria la restauración a través del rescate que pagó Yeshua, bendito sea, lo pagó por aquello que ya nos habíamos perdido, es decir, la esposa desleal al Altísimo, el norte de Israel, a la que se le dio carta de repudio, ya estaba para perderse. Y Yeshua dijo, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, vine a recuperar lo que se había perdido. Bueno, entonces de esta forma entendemos que esa salvación que el Padre nos dio en ese momento a la humanidad, porque de no ser así, imaginen ustedes, regresen un poco al tiempo atrás y verán, cuando el Padre avisa tantas veces a la humanidad, cambien o los tendré que destruir. Entonces, si tú te vas todavía más atrás a lo que es el diluvio, esto se produce para purificar la tierra como consecuencia de una degeneración sumamente agravada, porque era también la presencia de los ángeles caídos que se mezclan con las mujeres de aquí de la tierra, las humanas, y procrean hijos. Por muy difícil que usted lo crea, así es. Y esto hace que se contamine la tierra desde el momento en que se producen híbridos que el Altísimo no creó, que él creó por una parte ángeles únicos en su especie y por otra parte los humanos que también en su especie se tendrían que reproducir, y al mezclarse esto da como resultado una hibridación que en el libro de Enoc se le llama bastardos. ¿Por qué? Porque el Padre no los crió. Entonces purifica la tierra para que deje de haber toda esa maldad, esa contaminación que había. Se vuelve a repoblar a través de Noé y sus 3 hijos. Aquí es cuando se empieza otra vez a extender la humanidad y crea una descendencia de su siervo Abraham, en el cual halló contentamiento y sabía que su siervo enseñaría
a su descendencia a obedecer al Altísimo Creador, y fue así, sin duda alguna, que muchos de ellos así lo hicieron. De lo contrario ya se hubiera exterminado por completo el pueblo de Israel. No obstante, lastimosamente, muchos de ellos pues perecieron por desobedecer y no arrepentirse. Es así como con el pueblo de Israel, al momento en que se le da carta de repudio por sus muchas idolatrías y desobediencias, esto ya estaba por perderse. Y Yeshua, él se ofrece a rescatarnos y pues de esta forma no perecer nosotros. ¿Esa salvación que se nos da fue por nuestras buenas obras? La respuesta contundente es no, todo lo contrario. Esa salvación se tuvo que dar como resultado de nuestras muy malas obras, por no haber cumplido con los mandamientos del Altísimo Creador. Entonces, la salvación de ese momento fue por obras de nosotros. Por obras malas sí, por obras buenas no. Ahora, lo que viene a futuro, porque ustedes en el Evangelio de Pablo han entendido que una vez salvo, siempre se es salvo, y que los dones del Altísimo son irrevocables, de lo cual es equivocado. Ve la historia del paraíso. Se dio el paraíso, se desobedeció, se revocó el paraíso, se le quitó. A los sacerdotes se les dio, a la tribu de Leví, por medio de la descendencia de Aarón, se les dio sacerdocio. Lo contaminaron. ¿Siguen operando? Por lo menos por ahora están suspendidos. Y te puedo citar así varios ejemplos en el que por el pecado se revocan los dones que el Altísimo nos da. Deuteronomio 28, me obedeces, bendición, si no, lo contrario. Bueno, entonces, de esta manera es que la salvación que viene ya en estos últimos tiempos, para efectos de poder entrar a la nueva Jerusalén, a la nueva Jerusalén, ¿acaso será solamente por fe y no por obras? Como lo han entendido ustedes de su apóstol favorito Pablo de Tarso. La respuesta es no es así. Tenemos que tener obras buenas para poder entrar a esa tierra tan celosamente depurada por el Creador. ¿Qué dice el Nuevo Testamento, Brit Hadashah, para el mundo hebreo? Yeshua dice en Apocalipsis 2, prepárense, vengo pronto, y mi galardón conmigo para darle a cada quien según sus obras. No dice para cada quien según su cantidad de fe. Te puedo manejar muchísimos ejemplos, pero yo creo que si tú le dices Señor a Yeshua, entonces con este ejemplo te deberá bastar para entender que hay que tener obras. Y no hay otras obras sino el obedecer los mandamientos de su Padre. También escrito está, el que dice que me ama y no obedece mis mandamientos es un mentiroso y no me ha conocido. Ahora, para saber qué son los mandamientos del Padre, nos vamos a Mateo 5:17, en que Yeshua dijo, no creas que he venido a abolir, a quitar la ley, ni una coma, ni un mandamiento, sino a cumplir lo que de mí se decía ahí en la ley y en los profetas. No se quitará hasta que el cielo y la tierra pasen. Entonces, por lo tanto, esas son las obras que el Padre y su Hijo, el Mesías Yeshua, va a demandar de los que dijimos creer en Él. Ahora, apelando a tu lógica, cuando una persona cree en algo, entonces el paso a seguir es actuar. Esto lo podemos también ver en el libro de Santiago o Jacob. En este libro, aquí, claramente está este sí apóstol elegido por el Mesías, refutando
el falso evangelio de Pablo de Tarso, el cual pretendía hacer creer a los creyentes que solamente por fe se era salvo. Más adelante vamos a llegar a esa lectura, solamente anticipamos que como evidencia también tenemos este libro para entender que no es solo por creer. Anticipando un poquito esto, aquí el mismo Jacob, Santiago, está refutándole a Pablo diciéndole, oye, hombre vano, mensaje a Pablo de Tarso. Mira, tú que solo crees en la fe, yo te puedo decir que por mis obras te voy a mostrar mi fe, pero no así tú por tu fe, sin obras, no me puedes enseñar tu fe, porque la fe sin obras está muerta. Por eso cuando Abraham le creyó, y ya ven que Pablo de Tarso nos ha mostrado a Abraham como el padre de la fe, ¿no? Y que así como él seríamos salvos. Pero Santiago lo explica de una manera muy sencilla y muy clara. Dice, pues precisamente porque Abraham le creyó al todopoderoso Creador, ejecutó obras, se salió de la tierra en la que él estaba, en Ur de los Caldeos, sale junto con su parentela, para ir a la tierra que el Altísimo le había prometido en heredad. Su camino fue por la fe en el Altísimo, pero no lo dejó nada más en decir, bueno, pues sí creo, en algún momento me va a dar esa tierra, en algún momento yo también salgo, ya cuando empiece a haber pruebas, ¿no? Él actuó en consecuencia a su fe. También así menciona el libro de Santiago, la mujer que ayudó a los espías cuando entraron en Jericó, Rahab, también ella, porque creyó en el Todopoderoso de Israel, el que ayudó a estos espías, entonces tuvo fe y lo demostró actuando, no delatando a los espías, a los israelitas. Y así podemos manejar un sinnúmero de ejemplos de las escrituras como también extraescritural, como por ejemplo cuando tú crees en alguna profesión que te va a redituar o en algún negocio, tú cuando dices tengo fe, tengo confianza en que si pongo un negocio de comida me va a ir muy bien, pero tú no puedes concebir esa idea y estarla procesando durante años sin actuar, porque entonces te va a decir la demás gente, si creyeras realmente en ese proyecto, actuarías sobre de él. Entonces, crees, por lo tanto, actúas. Y eso es tener obras. Muy bien. Entonces, el Padre, por amor, por esa gracia, que muchos así le llaman, que es su favor, su ayuda, es que entonces permite que su Hijo pague el rescate por nosotros, el justo por los no justos. Pero entonces ahora, como tú ya creíste, ahora tienes que actuar y tienes que actuar para que demuestres que estás agradecido y tienes que obedecer los mandamientos del Todopoderoso Creador. Entonces, de esta forma, esperemos que entiendas un poquito mejor y no te compliques tanto con el mensaje tan contradictorio y rebuscado de Pablo de Tarso y te quede así solamente en tu mente y en tu corazón. Porque creo en un todopoderoso, en el único todopoderoso creador. Eligió por pueblo a Israel, pero que también puede aceptar a los que no sean de Israel, si se añaden a su ley, porque escrito está, una sola ley, tanto para el extranjero como para el natural. Tú lo puedes ver en el libro de Éxodo, como así cuando se agregaron los extranjeros al pueblo de Israel, el Padre lo permitió siempre y cuando obedecieran su Torá, su ley. Ahora, también los quiero invitar a que en el libro de Miqueas, en el capítulo 4, también ahí habla de los extranjeros, también llamados naciones, y muchos de ellos, por ser extranjeros, son definitivamente paganos, los más de ellos, ¿no? Y conocidos también como gentiles, que lo dijimos en el tema pasado, que lamentablemente muchos de ustedes se llaman gentiles. Los invitamos a que traten de descubrir su verdadera identidad. Si son
de aquellos incontables descendientes de Abraham, que serían de la nación de Israel, aquellos israelitas dispersos entre las naciones debido a su pecado, que si bien o malamente estuvieran gentilizados, no son gentiles. Pero también, si fuera el caso que son 100% extranjeros, entonces sean de los mejores extranjeros que quieren añadirse al pueblo de Israel y no de los paganos. Fíjense nada más como dice en este libro de Miqueas, dice que en el futuro el monte donde se encuentra el templo, Beit Tefilá, la casa de oración del Todopoderoso, será el monte más importante. Allí vendrán muchos pueblos y gente de muchas naciones, y unos a otros se dirán: subamos al monte de Sión, al templo del Todopoderoso de Israel, para que Él mismo nos enseñe y obedezcamos sus mandamientos. Él mismo será nuestro maestro desde el monte de Sión, desde la ciudad de Jerusalén. Con esto vemos que los mismos gentiles van a obedecer mandamientos, van a tener en su corazón dispuesto a obedecer esos mandamientos. Quizás alguien diga: bueno, usted misma lo ha dicho, está hablando de un tiempo futuro en el que va a ser el mismo Creador el que nos va a enseñar y no usted u otra persona que nos quiera judaizar, porque ustedes están peleados con todo lo que tenga que ver con mandamientos, con obediencia. Entonces, en primer lugar, le digo, el Todopoderoso Creador, al momento de decir ahí, Él mismo nos enseñará, no significa que usted va a estar en el cielo, en su banquita, en su pupitre, siendo enseñada por el Todopoderoso Creador. Ni tampoco, digo, muchísimo menos, porque en el cielo no están más que excepciones de personas muy especiales que el Padre ha querido quizás llevar al cielo con Él. El ser humano estamos diseñados para habitar en la tierra, pero tampoco ni en la misma tierra es que vaya usted a creer que va a estar el Todopoderoso Creador, aún también muy difícil de admitir esto, que Él vaya a estar aquí en la tierra enseñándole a usted directamente como si fuera su profesor. Esto implica que el Padre siempre se ha servido de aquellos que dicen que ejecutamos su palabra, tanto sus ángeles como sus siervos aquí en la tierra. Entonces, qué maravilloso que usted se vaya anticipando y vaya aprendiendo a guardar esos mandamientos para que usted pueda ser parte del pueblo de Israel, que usted no se arriesgue a que el Padre lo vaya a ver como un pagano, como decíamos en el estudio anterior, como ese invitado que estuvo en la boda del Cordero con su novia, y que al momento de que el rey ve que no tiene vestiduras propias para ese evento, lo expulsa del lugar y lo lleva a donde es el crujir de dientes y el llorar, ¿no? Entonces, esto, entiéndase claramente que esas vestiduras propias para un evento de bodas no es la ropa. Esto es una alegoría. Lo que es exactamente es que tenemos que tener obras, y las obras son la obediencia a sus mandamientos. Ok, entonces, en este contexto, qué maravilloso será que así como usted se ha preparado para aspirar a un mejor trabajo, a una mejor nación, lo que usted quiera, en lo que usted quiera mejorar, usted va a tener que prepararse para ello y demostrar que tiene un genuino interés en aprender los usos y costumbres, los reglamentos de ese lugar o de ese trabajo al que usted quiere pertenecer. De modo tal que si usted desde ahorita se está preparando para tener obediencia a los mandamientos, por lo menos el conocimiento de los mandamientos del Todopoderoso Creador, y que lo encuentre, como dice el Mesías, como esas 5 vírgenes prudentes que sí se prepararon con aceite. Qué maravilloso será si usted desde ahorita se está capacitando en los mandamientos,
que usted pueda entender, a ver, quizás, como dice esta señora aquí en este video, quizás yo sea parte de Israel. Yo sea una de las estrellas que no se podrían contar en la descendencia de Abraham. Quizá yo sea una de esas ovejas perdidas de la casa de Israel, bendito Mesías, y nos recuperar. Entonces, si yo soy uno de ellos, entiendo que mi identidad es israelita, hebreo israelita, que he tratado de rastrear mi genealogía y llego, sin mucho, a la generación de mi tatarabuelo, en el que es de tal nacionalidad. Pero ya más atrás, ya no puedo yo rastrear si realmente vengo de un originario israelita. Entonces, como yo tengo un amor fuerte por Israel, amo profundamente al Todopoderoso de Israel y a su enviado, al Mesías Yeshua, escuché la voz de Yeshua, el Mesías, el buen pastor, y lo sigo como él lo dice. Y él dijo, escrito está, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Entonces, yo escucho su voz. ¿Qué dice su voz? Dice que guardemos mandamientos. Entonces, como el Mesías me está llamando, yo estoy escuchando su voz y veo ahí que hay que guardar mandamientos, que Él nos está llamando que nos preparemos para darnos a cada quien según nuestras obras. Entonces yo voy a dejar de seguir a falsos pastores que o están equivocados de buena fe, pero al fin equivocados, o son lobos rapaces vestidos de ovejas infiltrados, que no quieren hacernos entender que somos el Israel verdadero, no el que sustituye a Israel. No, eso no es escritural. Entonces, cuando usted entienda esto, usted va a querer capacitarse, usted va a querer aprender el idioma, y el idioma que el Padre dejó a su pueblo es el hebreo. Así que cuando usted escuche a alguien que esté ridiculizando, a alguien que estamos tratando de aprender palabras hebreas y transmitírselas, usted no siga la actitud burlona y escarnecedora de esos que no entienden que están capacitándose para entrar a una mejor ciudadanía, que es la Nueva Jerusalén. Entonces, usted dirá, ok, así como un día alguien se capacita para entrar a Estados Unidos y aprende el idioma inglés, con mayor razón, yo me capacito para tener obras. Así usted podrá entender, y como dice en Ezequiel, enseñan a mi pueblo a distinguir entre lo kadosh, lo puro, de lo profano. Y entonces usted, cuando esté en conocimiento de esto, podrá desechar todo lo que le enseñe a ser rebelde en contra de la voluntad del Creador, para empezar a obedecer lo que es puro, lo que es bueno, lo que es obediencia. Muy bien, entonces ahí yo creo que usted va a entender un poquito más que Pablo de Tarso no es consistente, no es congruente, se contradice al mismo, y lo peor aún, contradice a Yeshua y contradice al mismo todopoderoso Creador. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahorita vamos al subcapítulo en el que vamos a demostrar que Pablo era un egocéntrico, era una persona con un ego muy elevado, nada que ver con la actitud humilde del Mesías, de Yeshua, quien decía, es que yo de mí nada hago, todo lo que les enseño es lo que el Padre me ha enseñado a mí, digo y hago lo que el Padre me dice. Cuando le dijeron, maestro bueno, él refutó eso y dijo, ¿por qué me llamas bueno? Bueno solamente es tu Padre que está en los cielos. Y en innumerables ocasiones le dio la honra y la gloria a su Padre, al Altísimo Creador. Cuando le preguntaron cuándo restauraría el reino de Israel y habrían de acontecer los sucesos narrados en Mateo 24, él dijo, es que ni yo mismo lo sé, sino solo mi Padre que está en los cielos. Yeshua el Mesías, nuestro bendito Rabí,
recitó lo dicho en Deuteronomio 6. Escucha, Israel. Shema, Israel. Ella, nuestro Todopoderoso, uno es, y solo a Él amarás con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Ahora, cuando a Él le cuestionan, le dicen, ¿tú eres el Hijo del Altísimo? ¿Eres el Mesías? Y dijo, tú lo has dicho, así es. Entonces, primero lo que se cuestionaba por los judíos era que Él fuera el Mesías, Mashiach, el ungido por el Altísimo, para venir a cumplir un propósito muy elevado que era restaurar a Israel. Entonces, eso se cuestionaba. Se cuestionaba que fuera el unigénito, el primogénito de forma especial. Pero ahora ustedes ya lo hicieron Dios, lo hicieron el Todopoderoso, a quien se le haya revelado así y así lo crea. Bueno, usted dará cuentas por ello. Solo tome en cuenta, en honor a la verdad, a la Emet del Altísimo, y por justicia a Yeshua, que él nunca dijo ser el todopoderoso creador. A lo más que él dijo es, mi Padre y yo somos uno mismo. Cuando le piden ver al Padre, dice, tanto tiempo he convivido con ustedes y no lo reconoces. ¿Por qué? Porque Yeshua venía en representación de su Padre. Por eso él decía, yo soy, yo perdono, porque él hablaba en el nombre de su Padre. Él era su apoderado, su representante, de forma muy especial. Entonces, si asimismo él oró, dijo, Padre, que ellos lleguen a ser uno mismo, así como tú y yo lo somos. Y esto no nos convertía en dioses. Esto todo nos lleva a concluir que Yeshua siempre ha sido humilde. Ahora vamos a contrastarlo con la postura del egocéntrico Pablo de Tarso, su apóstol predilecto. Y vaya a 1 Corintios capítulo 7, 8 y por favor de lectura en donde dice, a los solteros y a las viudas les digo que es preferible quedarse sin casar como yo. Él siempre era el ejemplo, el yo. Ahí, independientemente de que está contradiciendo la palabra del Todopoderoso Creador a la Torá, para aquellos mesiánicos que ustedes estando en un nivel muy elevado de conocimiento de las Escrituras, se hacen llamar morés, se hacen llamar rabinos. Ustedes, señores, ¿cómo es posible? Y señoras, que no se percaten de todo lo que se está contradiciendo a la bendita Torá. ¿Cómo es posible que un humano diga a su congregación que se queden solteros como él cuando el Todopoderoso Creador ordenó que nos reprodujéramos y tuviéramos muchos hijos? Más adelante vamos a ver el texto. Por hoy vamos a enfatizar nada más el superego que él era el ejemplo a seguir para todos, ¿no? Él se ponía como ejemplo. Quédense sin casar como yo. Sigue diciendo en 1 Corintios 3:10, yo soy el perito arquitecto que puso el fundamento. No, esto sí definitivamente es una blasfemia de las fuertes. Ya lo veíamos en el estudio pasado, escudriñando, desmenuzando qué es un perito, qué es un arquitecto y qué es el fundamento. O sea que básicamente está pretendiendo usurpar el lugar del Todopoderoso Creador y de Yeshua. Porque perito es una persona que es especialista en un arte u oficio. Arquitecto es aquel que diseña, es el principal de una obra, es tanto el responsable, para bien o para mal, es al que se le da los aplausos como al que se le reclama por lo que salga defectuoso, es el principal. Y el fundamento pues es la base. Entonces, él se está poniendo en el lugar del bendito Mesías Yeshua, nuestro rabí. En él puso el fundamento y la piedra, ¿cómo dicen las escrituras? La piedra angular, o sea, el fundamento,
que han desechado los edificadores. Entonces Yeshua es el fundamento. Y él dice que él puso a Yeshua. Será más bien que él puso un Jesús Cristo greco-romano en el evangelio de él. ¿Será eso? ¿Será el fundamento que él puso? Porque a Yeshua, a mi amado Mesías, lo puso mi amado Padre Celestial. Ahora, el arquitecto es el todopoderoso creador. Él es el especialista, él es el principal. Y el perito, pues, es el especialista que avala alguna cosa. Ahora bien, ahí está, pues, la máxima expresión del egocentrismo de Pablo de Tarso. Aún hay más. En la Biblia, lenguaje sencillo, en esa versión, en 1 Corintios 4:15, dice así: ustedes podrán tener 10,000 maestros que los instruyan acerca del Mesías. 10,000 maestros van a tener que les enseñe del Mesías. Pero padres no tienen muchos. Fíjense lo que dice este blasfemo. El único padre que tienen soy yo. Así lo dijo su apóstol predilecto, Pablo de Tarso. 1 Corintios capítulo 4, verso 15. Otra muy grande blasfemia. ¿Qué piensa acerca de eso Yeshua? Yeshua dice en Mateo 23:9: y no llames Padre nuestro a nadie en la tierra, porque uno es su Padre, el que está en los cielos. Miren cómo tenemos material que se desprende de esta cita escritural. Aquí nuestro amado Rabí nos está dando un mandamiento, una ordenanza. No le llames a nadie Padre, porque solamente tienes uno y está en los cielos. Pero Pablo de Tarso dice que él es su único Padre. Ni siquiera dice, pues a mí me gustaría ser como un guía espiritual que los lleve al Padre y al Mesías. No. Él dice, pues muchos maestros tienen por ahí, muchos, pero nomás yo soy su Padre. ¿Qué extremo de blasfemia dice este hombre, al que muchos de ustedes siguen y defienden idolátricamente? Ahora, también dice que tiene muchos maestros. Cuando dice Yeshua en Mateo 23:10, ni sean llamados maestros, porque uno es su maestro, el Mesías, él mismo, ¿no? Entonces yo como que Pablo no conocía, ¿verdad? Realmente al Mesías. Dice que a él lo capacitó de forma particular, ¿no? Que él tuvo su maestro particular, que él no era como los demás apóstoles, que Yeshua los capacitó juntitos y en tierra. No, dice a mí como que yo fui el especial y a mí me capacitó de manera individual y me enseñó muchas cosas y sé tanto más que los superapóstoles. Bueno, pues de ser así, conocería Pablo de Tarso que el mismo Mesías ordenó, a nadie le llames Padre. Y este hombre no se conformó con llamarle Padre a otra persona, sino que ordenó que a él se le llamara Padre. También sabría que a nadie se le puede llamar Maestro. Sea dicho de paso para los que ustedes se dicen muy bonito en hebreo, More, se oye muy bonito, More. Pero si ustedes leen lo que su maestro les ordenó, les dice a nadie le llamen More, Maestro. Y también a los que se llaman Rabí. Porque en Mateo 23:8 dice, ustedes no quieran que se les llame Rabí, porque uno es su maestro, su Rabí, el Mesías, y todos ustedes son hermanos. Pero parece ser que el término hermano, siervo, quedó muy poca cosa para muchos de ustedes, lamentablemente. Qué pena que utilicen
con tanta soberbia y sigan el ejemplo de su maestro, Pablo de Tarso. Qué pena. Otra cosa que podamos desentrañar de 1 Corintios 4:15 es que Yeshua dice, de Mateo 23:9, en el que Yeshua dice, uno solo es su Padre, el que está en los cielos. Yeshua, ¿dónde estaba en ese momento cuando estaba aquí? Aquí en la tierra. Y cuando él hace esta declaración, dice que su Padre está en los cielos, no dice uno solo, que soy yo, que aquí estoy, soy su Padre. Bueno, el que tenga oídos, entienda. Seguimos con las enseñanzas egocéntricas de Pablo. En 2 Corintios capítulo 12, verso 16 dice, pero admitiendo esto, que yo no les he sido carga. Otra vez, yo no les he sido carga, sino que como soy astuto, les prendí por engaño. Bueno, ya lo habíamos dicho. Aparte de todo, él admite ser un engañador. Y en Romanos 3:7 dice, pero si por mí mentira, la verdad del Altísimo abundó para su gloria, porque aún soy juzgado como un pecador. Bueno, con estas dos citas escritas, bueno, estas no son las escrituras, con estas dos citas que están incluidas en la Biblia, volvemos a decir, él admite ser un engañador, astuto, engañador. A ver, vamos a recordar quién fue astuta y engañadora. Sí, la serpiente. El Altísimo la reprenda y la aleje de nosotros en el nombre de Yeshua, le rogamos. ¿Quién es el mentiroso? ¿Quién es el que vino a matar, a mentir, a engañar y destruir? Ya sabemos quién. Ya dijimos también cómo ve el Padre a los engañadores, ¿no? Entonces, además de ser egocéntrico, es un mentiroso y un engañador, que también dice que gracias a él, si usted lo lee, interprete, dice que por su mentira, o sea, por su acción, abundó la gloria del Altísimo. Imagínense el grado de egocentrismo de este hombre. ¿Usted cree que todo poderoso Creador necesita de nosotros los humanitos para él tener gloria? La respuesta es definitivamente no. Vaya conociendo a su apóstol, escudriñe. 1 Corintios 10:33 sigue diciendo Pablo, como también yo en todas las cosas agrado a todos. Bueno, pues poca modestia, ¿no? Siempre poniéndose el ejemplo yo. ¿A usted qué le parecería estar platicando con alguien y que en todo momento diga yo soy muy famoso? Yo soy muy aceptado entre mi núcleo de amistades. Yo soy tan buena persona que soy bien agradable entre todos. Yo. Se lo aseguro que a la media hora usted va a decir, se me olvidó que tenía el cocodrilo en la estufa. Ahí vengo, voy a apagarle. Usted no va a tolerar a una persona con ese nivel de egocentrismo. Usted lo está viendo. En la Biblia dice que eso es inspiración divina. ¿Le parece? El Mesías, nuestro rabí, el único rabí maestro que nos ha dado el Padre, el único buen pastor, Mashiach de Yeshua de Nazaret, Baruch atah, bendito sea por siempre. Él ha manifestado todo en sencillez, en humildad. Y es que Él nos dio una pista y nos dijo, por los frutos los conocerás. También nos dijo, probar los espíritus. Eso hagamos
para ver quién es quién. No siga las cosas por tradición. No pretenda creer que todo lo que está en la Biblia es realmente aprobado por el Altísimo Creador. Lo dijimos en el estudio número 1. La advertencia del Todopoderoso Creador respecto de los falsos profetas. La advertencia de Yeshua sobre probar los espíritus. Esto le va a ayudar a discernir. El tema número 6 respecto a las falsas afirmaciones de Pablo. Bueno, hay muchas, pero quisimos tener un orden estructurado para mayor comprensión. Y vamos a 1 Corintios 14:34, y él afirma falsamente que las mujeres debemos callar en las asambleas porque no nos es permitido hablar allí, sino que debemos estar sumisas como lo dice también la ley. Bueno, cuando usted no conoce realmente las escrituras, usted se cree todito lo que le dicen, ¿no? Habló con mucha convicción y es mi pastor y yo le creo. Pero cuando usted se da a la tarea de escudriñar por su propia cuenta, de entender cuando Yeshua nos dijo, ¿les parece que en las escrituras está la vida? Bien hacen. Escudriñenlas, fue la orden, escudriñarlas, no leerlas. Leer implica una acción muy superficial, muy somera. Ejemplo, cuando usted va al mercado y va a comprar fruta, si usted toma así rápidamente y casi sin ver lo de encima, usted se arriesga a llevar lo peor de esa fruta. Por lo regular, las amas de casa me darán la razón si me están escuchando, que acostumbramos a escudriñar para encontrar lo mejor. Esa es una acción muy recurrente para encontrar siempre lo mejor. ¿Por qué no hacerlo en aquello que nos da la vida, las escrituras? Entonces, cuando usted escudriña, usted dice que en la ley dice que las mujeres nos debemos de quedar calladas, que no nos es permitido hablar. No hay una sola ley, precepto, ordenanza, mandamiento, estatuto, regulación de parte del Todopoderoso Creador a través de sus siervos, así lo ordene. Ni una sola. Así es que esos cuentos se lo comen los que no conocen las escrituras y se ha hecho toda una tradición, como aquellos que muchos critican de los fariseos y de aquellos que añadieron a la Torá, a la ley, y que empezaron a enseñar sus propias doctrinas. Bueno, pues así Pablo de Tarso le añadió y le hizo hablar a la bendita ley o Torá del Padre, del que no ordena eso. Aquí tenemos un video, si usted quiere profundizar sobre el tema, un video que se llama ¿Puede una mujer predicar? Véalo, está en la lista de videos, ahí en la sección, y usted podrá encontrarlo y verá mucho material muy interesante con las escrituras en las que esto es una tradición basada en el engaño de Pablo de Tarso. Si usted le pregunta a su pastor, rabí, more, sacerdote, al que usted le quiera llamar, le va a citar a Pablo de Tarso para que usted como mujer se quede callada. Y usted recuerde que hubieron mujeres muy, muy valiosas, como por ejemplo Miriam, conocida como María, quien en compañía de Aarón y Moisés emprendieron una labor muy grande al sacar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Profetiza. Podrá recordar usted a María, Miriam, la madre de Yeshua. Podrá usted ver a Miriam de Magdala, María Magdalena, otra mujer importante. Podrá usted ver a Débora, una jueza, profetisa y guerrera que
también fue una mujer poderosamente utilizada por el Todopoderoso Creador para enseñar y salvar a su pueblo Israel. También podrá ver a la reina Esther, quien ella, a través de su intervención valiente y oportuna, contribuyó para que el Todopoderoso Creador los librara de la muerte que había planeado el malvado Amán en Persia, ¿no?, respecto a los judíos. Entonces, yo le puedo mencionar muchísimas mujeres que, si fuera cierto lo de Pablo de Tarso, que estuviéramos calladitas, no habrían ocurrido esos eventos tan importantes en la vida de Israel y de la misma humanidad. Así que, bueno, refutamos esa afirmación engañosa del apóstol mentiroso Pablo de Tarso. Primera de Corintios 15:5. Y dice, y que apareció a Kefas y después a los 12. Judas, bueno, aquí esta afirmación que él da de que se le apareció a Kefas y luego a los 12, aquí lo refutamos diciendo que Judas había muerto para ese momento y todavía no escogían los restantes 11 apóstoles a Matías como su sucesor. Entonces, es otra falsa afirmación de Pablo de Tarso. Ahora, muy grave, tenemos por título el número 7. Pablo contradice al Todopoderoso Creador, a su ley y a su Mesías. Pero en sí, les decimos, esto es por llevar una estructura en nuestro mensaje, pero en sí, todo lo que hemos venido hablando conlleva e implica una contradicción al Todopoderoso Creador. Sin embargo, vamos a hacer cita por llevar ese orden de algunas citas. Vayamos a el libro de Zacarías, capítulo 8, verso 23. Así ha dicho ella de los ejércitos, bendito sea su nombre para siempre. En aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán el manto a un judío, diciendo, iremos con ustedes, porque hemos oído que el Todopoderoso está con ustedes. ¿Se entendió? En aquellos días va a acontecer que 10 hombres de las naciones de toda lengua van a tomar a el manto, siquiera el manto de un judío, porque ya entendieron que el Todopoderoso Creador está con ¿quién? Con los judíos. Luego, ¿qué dice Pablo de Tarso en Romanos 10:12? Dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Mira, es como muy poético repetir esto y lo he escuchado en tantas personas. No, mira, no me quieras judaizar, porque para el Señor somos lo mismo, ¿eh? Mira, no me vengas a hablar de lo judío, de lo hebreo, de lo israelita, porque mira, nosotros como mexicanos, irlandeses, ecuatorianos, somos lo mismo, ¿eh? Ante el Señor. Porque mira qué bonito dice. ¿Cómo decías? Es rico para con todos los que le invocan. El Señor es bueno con todos los que le invocan. Bueno, habría que hacer precisiones en esto, para que ustedes dejen de citar esto como que no, miren, no hay diferencia entre judío. Cierto es, por eso les digo, esas son las sutilezas del infiltrado, del engañador, del lobo vestido de oveja. Su truco, su estrategia fue hablarte de verdades mezcladas con mentiras, para que de esta forma tú aceptaras el dicho de esa persona. Es que imagínate que tú como creyente, amador del Altísimo Creador y su Hijo, llegara una persona y te dijera, vengo a invitarte, que nos dijera, los vengo a invitar a que desobedezcan al Altísimo, es un ente maligno, que es muy malo y se manifiesta como tal. Eso dice, el maligno se disfraza
ser de luz, pero no lo es. Entonces, cuando alguien nos quiere hablar mal de nuestro amado Creador, ¿qué hacemos? No le damos ni tantita así de chance de que nos hable mal. Decimos, vete de aquí, maligno, no te quiero escuchar. No hay ni la menor oportunidad para que nos endulce el oído y creamos. Pero ¿qué ocurre si empieza a mezclar bondades, verdades, con cosas que son una absoluta mentira? Sucede que aquellos no muy hábiles para entender, los no muy cercanos al Altísimo Creador, los que no le buscan en espíritu y en verdad, que no son constantes en la lectura de las Escrituras, no escudriñan, van a creer lo que les dice el engañador, el mezclador de verdades y mentiras. Entonces, dicen, es cierto, el Padre es bueno y el Hijo del Padre, Yeshua, es bueno para con los que le invocan. Pero ¿acaso invocar será nomás? Imagínate tú que un perverso que siempre hace mal, que ha rechazado al Altísimo, nomás porque en un momento, imagínate tú un homicida, de esos que son a sueldo, sicario. En ese momento lo va a agarrar la policía en fragante matando a otra persona. Imagínate que empiece a invocar al Señor. Señor, te pido que por favor me ayudes y que la policía no me sorprenda en este acto. Porque Pablo de Tarso dijo que usted es rico y bueno para con todos los que le invocan. ¿Será así? Claro que no. Lo que escucha el Padre y está escrito, la oración del justo es escuchada, es atendida. El Padre nos dice en sus escrituras, en lo que Él nos va narrando, que por cuanto no lo obedecen y se han apartado de Él, Él también cierra sus oídos a sus peticiones. Entonces, invocar al Altísimo es conocer su nombre, y conocer su nombre conlleva conocer quién es y qué pide de ti y tratar de agradarlo. A esos es a los que escucha el Altísimo, o en su defecto, a los que verdaderamente se arrepienten, y el arrepentimiento es volver al buen camino, a la ley, a los mandamientos que el Padre nos trazó como un camino para estar caminando junto con Él. Entonces, no todos los que le invocan serán escuchados por el Altísimo. Y que no habrá diferencia entre judío y griego, pues acabamos de leer, que va a llegar el momento en que 10 hombres de diferentes naciones, en pleno entendimiento, van a decir, es que es a los judíos, es con los judíos con quien el Altísimo está. ¿Por qué? Porque ha sido de las 12 tribus del pueblo de Israel, de las más leales, de las más fieles a sus mandamientos, aún y con todas sus equivocaciones que han tenido y siguen teniendo, son de los más leales, los más obedientes. Por eso el Altísimo ahí ha puesto sus ojos. Por eso de esa tribu nació el Mesías, Yeshua, Él lo eligió. Bien, entonces, ¿hay diferencia? Sí la hay. Ahora, ¿qué dice en el libro de Juan, capítulo 4, verso 22? En la Biblia, versión castellana, se los voy diciendo así para que ustedes mismos les nazca el gusto por escudriñar en varias versiones y se vayan dando cuenta de todas las versiones que hay. Dice, sin embargo, ten presente que ustedes, los samaritanos, adoran al Todopoderoso sin haberle realmente conocido. Mientras que nosotros, dice el Mesías bendito Yeshua Rabí, nosotros los judíos adoramos al único todopoderoso que se nos ha revelado. Además, sabemos que de los judíos viene la salvación al mundo. Bueno, entonces, aquí Yeshua está hablando con la mujer samaritana, es decir, de Samaria, que era de una de las 10 tribus del reino del norte de Israel. Entonces, cuando Yeshua vino, ese territorio ya estaba tan mezclado
porque un rey asirio, Salmanasar II, metió gente de otros pueblos ahí al norte de Israel y a su vez sacó gente israelita de ahí, debido a la desobediencia constante de ellos, es que tienen esto por castigo. Entonces el pueblo no llega a ser homogéneo, sino que es ya, digamos, Estados Unidos, ¿no? De Norteamérica, que es un lugar con muchas razas, con muchos colores, con muchas lenguas. Así llegó a ser el reino del norte. Entonces, cuando Yeshua se le aparece ahí a esa mujer, le dice, si ustedes los samaritanos no saben lo que adoran, no saben. Ella está preguntando, es que unos dicen que solo se tiene que adorar aquí y ustedes dicen que allá. Y Yeshua le dice, ustedes no saben lo que adoran, pero nosotros sí lo sabemos, nosotros los judíos. Entonces, ¿será cierto que Yeshua dijo que no había diferencia entre el judío del griego? Podemos ver que no es cierto que Yeshua le haya enseñado cosa alguna a ese mentiroso de Pablo de Tarso. Si fuera así, no hubiera declarado Pablo que no hay diferencia, porque al contrario, en palabras del mismo Mesías dijo, sí hay diferencia, sí la hay. Porque los judíos sí sabemos al Todopoderoso que adoramos, y de ahí viene la salvación. Claro, él es un judío. Entonces, otra falsa afirmación de Pablo en el que está contradiciendo a Yeshua y al Todopoderoso Creador. Ahora, ¿qué dijo el Padre? Esto se los voy a decir a lo largo de todo este estudio como el contraargumento para mostrar las evidencias del falso evangelio de Pablo de Tarso. Y nos lo vamos a grabar. Está en el libro de Ezequiel, capítulo 44, verso 23. El Todopoderoso ordenó esto. Enseñen a mi pueblo a hacer diferencia entre lo puro, lo kadosh, que es apartado, de lo que es profano, de lo que es malo. Y por eso, henos aquí estamos en cumplimiento de esa orden. Ya les han hablado mucho del evangelio de Pablo de Tarso todos estos años. Ahora es hora que les enseñemos a hacer diferencia entre eso profano de lo que verdaderamente es puro y kadosh, que es el mensaje de arrepentimiento y de obediencia a la ley, Torah, mandamientos del Todopoderoso Creador, a través de la salvación que nos dio por medio de Yeshua, salvación que se puede perder en cualquier momento si mueres en desobediencia. Entonces, sigue diciendo Pablo en Romanos 14, capítulo 14, verso 14. Yo sé y confío en el Señor Yeshua, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Bueno, en esas retóricas tan rebuscadas, características de él, dice, yo confío y sé, yo sé, porque confío en Yeshua, que nada es inmundo, sino, ¿tú crees que es inmundo? Pues para ti es inmundo. Pero ¿qué enseñó el Todopoderoso Creador y su representante aquí en la tierra? El que vino en su nombre con su mismo espíritu para recuperar lo que se había perdido, Yeshua. ¿Acaso será también así como que, bueno, pues mira, imagínate el escenario, ¿no? En aquel momento que el judío no comía nada que no fuera puro, no comía cerdo, y Pablo ve a otro que sí está comiendo cerdo. Entonces, el judío le puede decir al otro, oye, no comas eso porque eso es algo no puro, es algo prohibido por la ley del Altísimo. Entonces se mete Pablo y dice, oye, no, será para ti, pero yo confío en Yeshua y yo sé que nada es impuro, nada es inmundo, para ti lo será. Fíjense, qué delicado, qué grave es esto.
vamos a ver qué es lo que dice el Todopoderoso respecto a esto. Imagínense ustedes, yo sé que algunos conocen de historia, y en esa historia de Israel se nos narra que hubo un momento que en el templo reconstruido, en el Beit Tefilá, la casa de oración del Padre, en ese segundo reconstruido, Nerón llegó a ser una abominación, porque ahí, en el lugar Kadosh, en el lugar del Padre, sacrificó un cerdo. ¿Ustedes creen que lo hizo en honor al Altísimo? ¿Que lo hizo como para agradarlo? Por supuesto que no. Sabemos que Nerón era un idólatra, un hombre abominable, y lo hizo como una forma de ofender al Todopoderoso Creador, de manchar el templo y de hacer disgustar a los judíos. Entonces, si fuera realmente en Yeshua que ya nada es inmundo, entonces ¿cuál sería el objetivo de Nerón? Sacrificar un cerdo en el templo, si ya todo es puro. ¿Cuál sería lo propio? ¿Cuál sería la ofensa? ¿Entienden el mensaje y el trasfondo? Pero no vayamos a la historia, vayamos que el Padre nos dice: enseñen a mi pueblo a hacer diferencia entre lo puro, lo kadosh, de lo profano. Y en eso estamos. Les estamos enseñando que el Padre Todopoderoso Creador, en el libro de Levítico, capítulo 11, verso 8, nos dice: de la carne de esos animales que se está describiendo en ese libro de Levítico, dice: de ellos no comerán, ni siquiera los tocarán cuando estén muertos. Ustedes los tendrán por inmundos. Esa es una orden que es perpetua, es para siempre que el Padre la dio. Y si ustedes mucho dicen, amados cristianos, ustedes dicen: es que el Todopoderoso es el mismo de ayer, hoy y siempre. Entonces, ¿por qué ahora lo que en un momento dijo que era inmundo, por qué ahora habrá de ser puro? ¿Solo porque lo dijo Pablo de Tarso? Entonces usted está poniendo por encima de la palabra del Todopoderoso Creador la palabra de un humano, Pablo de Tarso. Hagamos cuentas por todo ello, téngalo presente. Entonces, sigue diciendo Pablo de Tarso, ahora en la carta a los Colosenses, capítulo 2, versos 16. Así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben, o por festividad religiosa, celebración de la luna nueva, que es Rosh Hodesh en hebreo, o día de reposo, que es Shabbat, viernes al atardecer, al sábado, al cuando ya se mete el sol. Entonces, nuevamente, el falso evangelio de Pablo de Tarso los enseña a ustedes a ser rebeldes sobre las cosas del Altísimo. Y les dice: desde hace más de 2000 años que Él hizo su evangelio y que se ha transmitido generación a generación. A modo que hoy día, si yo le digo a usted: guarde Shabbat, usted me va a citar Colosenses 2:16 y me va a decir: no. Pablo nos dijo que nadie nos juzgara por festividad religiosa, por día de reposo, Shabbat, por luna nueva. Nadie. ¿Usted quién es para juzgarme? No juzgue para que no sea juzgado. ¿Y qué dijo Yeshua? Dijo: juzguen con justo juicio. Y también nos dijo: quita la paja de tu ojo para que puedas ver la paja de tu hermano. Pero si tú tienes la misma paja, no puedes.
No puedes apedrear, no puedes levantar la primera piedra si no estás libre de pecado. A eso es a lo que nos llamó. No nos dijo, nunca tires la piedra, ya no se usa eso, ya no es más. A lo que nos invita es a que nosotros no estemos cometiendo ese pecado. Porque ¿cómo me vería yo ahorita exhortándole a usted a que deje de obedecer el falso evangelio de Pablo de Tarso? Y luego hago otro video en el que estoy diciéndole, como nos enseña Pablo de Tarso, debemos de no guardar Shabbat. A eso se refiere Yeshua, a que si tú estás cometiendo ese pecado, si tú tienes esa misma paja en tu ojo, ¿cómo puedes redarguir a tu hermano si tú lo estás haciendo? O si lo estás calumniando de algo que él no hizo. Pero si tú haces un justo juicio y si tú te estás cuidando de hacer la voluntad del Padre y no estás cometiendo el mismo pecado que vas a enseñarle a tu hermano que deje de hacerlo, esto es posible. Bien, ahora, en cuanto a la comida, igual. Entonces, si ustedes quieren aprender respecto de la comida, de los animales que sí son aptos para comerlos, ustedes vayan al libro de Levítico. Ahí van a ver en Levítico 11 la dieta alimentaria del Padre. Yeshua también, y lo menciono mucho porque Él es nuestro maestro. De Él debemos de aprender. Y su palabra no está muerta ni está pasado. La debemos de poner en práctica, porque si decimos que Él es el ejemplo que debemos de seguir, entonces hay que ver cómo pensaría Yeshua. ¿Qué fue lo que nos ha ordenado? ¿Qué es lo que nos ordena? Es la palabra que debemos de tomar. La de Yeshua, que es la de su Padre. Entonces, Yeshua guardó Shabbat. Yeshua hacía cosas buenas en el día de Shabbat, mas no lo quebrantaba. No es que hiciera un trabajo para él tener ganancias, sino porque hacer el bien está permitido. Por ejemplo, una ordenanza de la Torá, de la ley del Padre, es que al octavo día al recién nacido varón se le circuncidara así cayera en Shabbat. Entonces Yeshua les dice, pero si es que tú no guardas el Shabbat, tienes que ir a circuncidar a tu hijo porque es una orden del Padre. No lo estás infringiendo. Entonces, si el Padre me envió para sanar a los heridos, para que el cojo pudiera caminar, para que el ciego pudiera ver, para restauración, entonces, ¿por qué no puedo hacer el bien en Shabbat? Lo puedo hacer. Pero Él no se puso a hacer fiestas. Él no se puso a trabajar para ganar dinero. Eso es lo que Él nos está diciendo. Pero pues ahora Pablo de Tarso nos dice que nadie nos juzgue por eso. Entonces eso es cambiar lo que realmente se nos ha ordenado. De ahí que Rabí Yeshua nos dice, hipócritas, ¿cómo es que si sabes cuándo tienes que sembrar conforme a las señales que tú ves en el cielo? Ves el temporal y dices, no me conviene hacerlo por esto, por otra razón. Pero ¿cómo es que no entiendes las señales que están puestas en la palabra de mi Padre? Entonces es hipocresía y por eso nos llamó hipócritas. Ahora, ¿acaso la misma dinámica de la vida no nos va enseñando lo que está bien y lo que está mal? Si robas, ¿acaso no ocurrirá que tarde o temprano vas a pagar por esa mala actitud? De una u de otra forma. O pagas materialmente porque la ley humana te castiga, o pagas espiritualmente porque dejas de ser una persona prosperada y bendecida por el Altísimo Creador, o inclusive ambas. Entonces,
Eso te enseña a que sus mandamientos siguen vigentes, que no debemos de robar. Un mandamiento que no está dentro de los 10 que tú dices que son los únicos. Dentro de los 10 mandamientos no dice que no te debes de echar con varón, no debes de tener relación sexual varón con varón. ¿Acaso la dinámica de la vida no nos enseña que si esto ocurre es abominación y trae como consecuencia enfermedades muy tristes, una vida muy triste? Incluso se corre el peligro de que la reproducción de la especie humana se extinga ante la imposibilidad o no posibilidad de la reproducción. Hay muchos ejemplos que yo te puedo citar acerca de cómo la dinámica de la vida nos va enseñando que los mandamientos del Todopoderoso Creador siguen vigentes y que tenemos que obedecerlos. Ahora, el hecho de que comamos cosas que no están permitidas por el Todopoderoso Creador y que claramente en Levítico 23 están descritas y que hay que estudiar para saber a qué se refieren. Aquí hay un video muy bueno que se llama La carne de cerdo y sus efectos. También otro que dice por qué Abacadosh, o sea, nuestro Padre bendito apartado, no nos permite comer camarones, mariscos. Ahí te estamos explicando de una forma científica y pormenorizada de los por qué no. Y apelamos a tu lógica y a tu honestidad para que a ti mismo te respondas, ¿acaso el cerdo que ustedes cristianos con poco conocimiento de las escrituras, aunque con mucho amor por el Altísimo y por su Hijo Yeshua, pero el amor lo tenemos que también demostrar con obras, con obediencia? El amor sabemos que lo tienen, ahora les falta pasar a la etapa de también conocer, porque como el Padre dice a través de Oseas 4:6, mi pueblo murió por falta de conocimiento. No perezcan, hermanos, por falta de conocimiento, lo que los lleva a la falta de obediencia. Cuando tú quieres relacionarte con alguien, tienes que conocerlo para saber qué le gusta y qué no. Y si no lo conoces, tu relación está destinada a fracasar. Entonces, ese amor que sientes tan grande por tu Padre, por tu Hijo amado, Yeshua, por tu Señor, haz una relación exitosa, conociendo qué pide de nosotros, para que entonces, esforzándonos y con su ayuda, podamos de la mejor forma obedecerle. Y entiendas que eso que tú has creído, que ya llamó a todo limpio, que has malinterpretado por tu profundo desconocimiento de las Escrituras, cuando se le dice a Pedro, mata y come, ve un manto de animales y que Pedro en 2 ocasiones por lo menos dice, yo nunca he comido cosa inmunda. Cosa que también es para decir que Pablo se jacta de decir que tuvo que reprender a Pedro porque comía con los inmundos, con los gentiles y luego con los judíos se hacía muy judío. Mentira, Pedro nunca comió inmundo. Y esa parábola, esa metáfora, no se refería a que el padre le estaba enviando una bola de animales que no fueran puros, no le estaba mandando murciélagos, ratas y puercos. Era una metáfora para que se entendiera que ya él podía convivir con los que estaban gentilizados, como era un centurión que probablemente venía de una familia israelita, pero estaba disperso entre las naciones, gentilizado, más no gentil. Pero él, al momento de haber escuchado la voz de Yeshua como el Mesías y haberse arrepentido, tenía que ser enseñado por Pedro para que ahora aprendiera mandamientos, así como el mensaje del Mesías Yeshua. A eso se refería, que ahora ya Pedro como judío podía convivir con un gentilizado que era un centurión romano. Mas no se refería a que podía comer todo lo contaminado, todo lo que el Padre no diseñó para alimento. Y que como Pablo de Tarso le dijo, como acabamos de leer, que ya todo era puro, que para quien considerara algo inmundo, pues para él sería. No es así, porque el Padre considera
y considerará siempre, hasta que él ordene, que el cerdo es un animal diseñado para limpiar el medio ambiente de la contaminación. El cerdo, por carecer de papilas gustativas, puede comerse cualquier cantidad de cosas porque no distingue. Entonces come entre excremento, llantas, humanos, lo que sea que se le ponga. Inclusive está documentado por científicos que al cerdo, cuando se le deja crecer a determinada edad, le salen tumoraciones porque es aquello que captó la contaminación del medio ambiente, la aspiradora de ese entorno en el que estaba, y entonces ese tumor, cuando tú te comes el cerdo, tú te estás comiendo todo lo que el cerdo comió. Y esto te provoca que puedas tener una cantidad de enfermedades, como la más peligrosa, que es la cistecircosis, que son bichos que se te van a incubar en el cerebro y pueden causar enfermedades tan lamentables como que no te provocan la muerte inmediata, sino una agonía y una discapacidad muy lamentable. Entonces, fíjate cómo la dinámica de la vida va confirmando la palabra del Altísimo, porque Él es el creador. Él sabe lo que diseñó para su pueblo y qué es lo que desechó. Con este tema concluimos este tercer video, digámoslo así, en el que ya desarrollamos 6 puntos. Los invitamos a que vean los anteriores videos. Dejamos el link en la descripción para que puedan conectarlo de manera más fácil y puedan verlo como una serie. Para aquellos que estén interesados en encontrar evidencias contra Pablo de Tarso, para que no lo defiendan nada más porque les cae muy bien o porque tengan miedo a refutar lo que dice en la Biblia, porque no han entendido que el mismo Todopoderoso Creador nos dijo que cuidáramos de no caer en el engaño de los falsos profetas, y que tampoco entendieron que Yeshua nos dijo que probáramos los espíritus. Entonces, para aquellos que no se han atrevido a cuestionar lo que está ahí en la Biblia, los invitamos a que en oración, en humildad, de rodillas, clamen al Todopoderoso de Abraham, de Isaac y de Jacob, de Israel, el dueño y creador de todo lo existente, porque Él es bueno y por los méritos del que vino a recuperar lo que se había perdido, el que nos rescató, bendito Mashiach Yehoshua de Nazaret, para que Él con su espíritu les abra el entendimiento, sus ojos y sus oídos espirituales, para que puedan comprender su verdad, su emet, y de esta forma distingan entre lo profano, de lo kadosh, de lo que es puro. Escudriñen su palabra, escudriñen las escrituras. El tiempo se está acabando, pero quizás si te encuentra el novio, así como vio a las 5 vírgenes prudentes, si te encuentra con aceite en tu lámpara, tengas una oportunidad de salvación. Así que nos quedaríamos, si el Altísimo lo permite, mediante Yehoshua, si Él permite que procedamos a hacer el otro video respecto del estudio de evidencias contra Pablo de Tarso, el número 7 que vamos a ver respecto a la ley o Torah, qué fue lo que enseñó Pablo de Tarso. Y aquí es donde yo sé que va a haber mucha controversia porque hay mucha confusión. Entonces esperemos que sea el Espíritu bendito y apartado, el Ruach HaKodesh del Todopoderoso Creador, ella, mediante Yeshua, quien dirija estos estudios y nos ayude a hablar con toda claridad, verdad y con toda responsabilidad, y podamos entender todo esto. Está disponible para ustedes estos estudios en documento Word para quien lo quiera. Nuestro correo es así el nombre, Juan, todo en minúsculas, Juan, seguido de la palabra 5, así con letras, Juan 5,
y luego seguido del número 39, sin espacios, sin guiones, nada, todo seguido, juan539@gmail.com, o en su bandeja de comentarios también nos pueden hacer saber que quieren este material por escrito en el programa Word, y a la brevedad posible se los estaríamos enviando. Vamos a ver por cuánto tiempo más podemos seguir transmitiendo estos videos. Hemos suspendido los videos de estudios de Torah porque tenemos que prepararnos para estos últimos tiempos. Sin embargo, como a lo largo de todos estos videos, que en octubre cumpliríamos 3 años transmitiendo en YouTube, y a lo largo de estos videos hemos estado refutando y poniendo en evidencia el falso evangelio de Pablo de Tarso, es que consideramos, por honor a la verdad y por hacer justicia, que tenemos que enseñar al pueblo del Todopoderoso Creador a distinguir entre lo profano de lo puro y mostrar las evidencias, porque el falso testimonio es una violación al 9º mandamiento del Todopoderoso Creador. Así que así como Él nos lo ordenó, que cuando se presumiera que hubiera un falso profeta o alguien que estuviera enseñando rebelión sobre su pueblo, tenía que indagarse cuidadosamente sobre el tema, y al inquirir en esto, si se encontraba que era cierto, había que matar al falso profeta o al que procuró la rebelión contra el Altísimo. Es por lo que nosotros consideramos justo y necesario que, por honor a la verdad, a la Emet, y no caer en la infracción al 9º mandamiento de dar falsos testimonios, que tenemos que mostrar las evidencias y con las mismas escrituras mostrar en dónde están las contradicciones de Pablo de Tarso, las inconsistencias de Pablo de Tarso, el engaño de Pablo de Tarso. Así que, mientras tanto, deseamos que el pueblo del Todopoderoso Creador siga preparándose y obedeciendo mandamientos. Los invitamos a que no solo sean creyentes, sino también obedientes, porque como está en el libro de Santiago, también los espíritus malignos creen y tiemblan, mas no le obedecen por amor, sino porque es una necesidad obedecer al que todo lo puede, al dueño de todo. Pero usted demuéstrele que por amor lo obedece, porque por amor es que Él también va a recompensar a los suyos. Así que, si usted lo obedece, tendrá bendiciones, y mientras tanto, a su auténtico y único pueblo, les deseamos Shalom. Ruegue al Todopoderoso Creador, que eligió a su siervo Abraham, Isaac, Jacob e Israel, y por medio de los méritos de Mashiach Yoshua, abra su entendimiento, abra sus ojos y oídos espirituales, para que usted pueda comprender este significativo tema en la vida del que se dice creyente, pero que no ha sido obediente hasta hoy. Suplique que de ahora en adelante usted pueda ver el gran engaño y camine en las sendas antiguas, en la obediencia hacia su Creador. Recordemos lo que dice en Mateo 13 verso 57. Y se resistían a creer en él. Pero Yeshua les dijo: en todas partes se honra a un profeta, menos en su propia tierra y en su propia casa. Ahora, reflexionen. ¿A quién van a seguir? ¿A Yeshua, el Hijo del Todopoderoso Viviente, y la Torá, quien es el camino, la verdad y la vida? ¿O a Pablo de Tarso, quien es la puerta ancha a la falsedad o la mentira? Tú eliges. ¡Yéndense! ¡Para siempre! No se dejen engañar ni crean que nunca tendrán que sufrir porque el templo está aquí. ¡Es una mentira!
Pasur, eres el sacerdote principal del templo. Debes impedir que Jeremías predique un mensaje tan pesimista. ¿De verdad piensan que pueden robar, matar, cometer adulterio, mentir y quemar incienso a Baal y a los otros nuevos dioses que tienen? Y luego venir y presentarse delante de mí en mi templo a repetir: estamos a salvo, solo para irse a cometer nuevamente todas las mismas maldades. ¿Sabías que Jeremías fue a todas las entradas del templo regañando al que trajera mercancía a la ciudad y venderla en el día de reposo? Pasur, usa tu autoridad para detenerlo, o te verán como un tonto al dejar que esto continúe. ¿No reconocen ustedes mismos que este templo que lleva mi nombre se ha convertido en una cueva de ladrones? Les aseguro que Dios ve todo el mal que ocurre aquí. Destruyamos a ese hombre y todas sus palabras. Derribémoslo para que su nombre sea olvidado para siempre. Haré los arreglos. Chicos, tenemos que decir algo. Jeremías está en peligro. Solo le dice a la gente que obedezcan a Dios. ¿Eso qué tiene de malo? No tiene nada de malo, niños. La obediencia es todo lo que Dios nos pide. Jeremías, soy Anita. Ellos son Luis y Tuercas. Escuchamos al líder del templo y a otros hombres haciendo un complot para destruirte. ¿Qué debemos hacer? Voy a la casa del alfarero ahora. ¿Es un buen escondite? No voy ahí a esconderme. Entonces, ¿para qué vas? No lo sé exactamente, pero soy el siervo del Señor. Me dijo que fuera allá y yo hago lo que Él me pide. No importa si es difícil.